Hola chicos, en este video voy a mostrarles algunos pincelazos, voy a decir algo bien superficial de trigonometría y cómo esto aplica al el famoso triángulo de potencia que ustedes van a ver en muchas páginas y en muchos lugares un poco más adelante. Eh, les, les recuerdo, bueno, en realidad esta es formalmente cómo se representa la potencia activa. La potencia activa en el eje X representa a una potencia eh, real, ¿ya? Mientras que la potencia reactiva representa en un ángulo de 90 grados respecto a la potencia activa un valor imaginario de potencia. ¿Por qué se habla de valor imaginario? Porque en realidad no es que no exista la potencia, en realidad se habla de imaginario en realidad porque no aporta mucho al trabajo que finalmente hacen las máquinas, por ejemplo, en los motores. ¿Ya? Luego la potencia aparente se ve aquí como si lo pensamos, esta es la hipotenusa del triángulo, ¿ya? Y estos vienen siendo como los catetos del triángulo, ¿ya? Y la potencia aparente, como ustedes lo ven en este triángulo, no es efectivamente la suma de la potencia activa más la potencia reactiva. No, si ustedes suman ese largo más ese largo, o si extendieran esto hacia el lado, les quedaría una línea que es mucho más larga que este que está acá. ¿Ya? Definitivamente no es la suma de estas dos líneas. La potencia aparente representa, en este caso, la hipotenusa. ¿Cómo lo podemos calcular? De hecho, como es un triángulo rectángulo convencional, podemos usar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y si nosotros vemos qué cosas tenemos acá, esto está como invertido, pero el A vendría siendo la potencia reactiva, el B vendría siendo la potencia activa y el C la potencia aparente. ¿Ya? Este C vendría siendo la hipotenusa y la potencia aparente. Entonces aquí hay una formulita, C igual al cuadrado más B al cuadrado. Si nosotros eso lo reescribimos en términos de lo que nos sirve, tendríamos que ya habíamos dicho que el C era la potencia aparente, entonces tendríamos que la potencia aparente, perdón, voy a escribir acá mejor por acá abajo, que el S, en este caso voy a cambiar el color también para que sea más, el S, que es la potencia aparente, va a ser igual a la raíz de el A al cuadrado, donde el A vendría siendo la potencia reactiva, esta línea vertical, digamos el Q al cuadrado, más el P al cuadrado. Y ahí tenemos una primera definición de lo que sería la potencia aparente. ¿Ya? Digan que no es una suma convencional, sino que es el Q al cuadrado más el P al cuadrado, que están sumados pero están elevados al cuadrado. Pero después se le aplica una raíz. ¿Ya? Esa es la formulita. Yo también les había dicho en algún momento, y ustedes lo comprobaron en el foro 4, que el S es igual al voltaje por la corriente. ¿Se acuerdan? ¿Ya? El S es igual al voltaje por la corriente. ¿Ya? Pero aquí vamos a meternos también con este ángulo phi, que precisamente este ángulo phi era el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? No está ahí por pura coincidencia. Y hay unas fórmulas del coseno y el seno, que hasta ahora nosotros habíamos visto solamente en la calculadora. Hay una fórmula que habla sobre que el seno de este ángulo phi es igual al cateto opuesto. Y el cateto opuesto, si pensamos en que este es el ángulo, el cateto opuesto sería este, pues está opuesto al ángulo, y este se llama adyacente o al lado del ángulo. ¿Ya? Este cateto está adyacente y este cateto está opuesto. Y el seno del ángulo es el opuesto dividido, es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Ya, ok. Pero ahora vamos a escribir eso enseguida. El seno del ángulo sería entonces el cateto opuesto, que sería el Q, el valor de la potencia reactiva, o el largo de ese vector, dividido en la potencia activa P, y eso sería entonces, perdón, dividido en la hipotenusa, había dicho, cateto opuesto, dividido la hipotenusa vendría siendo la potencia aparente S.
Entonces aquí vamos a poner el S. Y por otro lado, el coseno del ángulo phi, se define como el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y el cateto adyacente en este caso sería el P dividido en la hipotenusa, que sería el mismo S. Ok, ahí tenemos más fórmulas que nos pueden ayudar a entender esto y de hecho podemos hacer algunas cositas aquí. Bueno, y vamos a definir una tercera fórmula que, perdón, antes se me olvide, voy a definir la fórmula de la tangente. La tangente del ángulo phi sería igual al cateto opuesto, que sería el Q, dividido en el cateto adyacente, que sería P. Esta fórmula es súper útil. Esta última es súper útil para hacer algunos cálculos. Ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, voy a sobreescribir algunas fórmulas. Por ejemplo, esta fórmula la voy a despejar. Voy a dejar el Q por aquí solito. Entonces yo tengo que el Q, potencia Q, va a ser igual a el S por el seno del ángulo phi. ¿Ya? Por aquí voy a despejar el P. El P es igual a el S por el coseno del ángulo phi. Y por último, voy a despejar convenientemente el Q. Y el Q lo voy a dejar a este lado y el P va a subir multiplicando. Entonces va a quedar que el Q va a ser igual a P por P por tangente del ángulo phi. ¿Ok? Ya tengo varias formulitas despejadas y voy a reemplazar esta, porque yo sé lo que vale. ¿Ya? Eso es lo que vale. Entonces podría reescribir esta fórmula que están aquí. Le voy a correr un poco hacia el lado. El S vale por I, recuerden. Y estas fórmulas que tengo aquí para después las voy a mover un poco hacia acá abajo. Entonces, si yo sobreescribo esto de nuevo, lo voy a hacer en otro color. Un color, no sé qué color es. Vamos a ver. Tengo que el Q es igual a, y el S habíamos dicho que era B por I, entonces reemplazo el S por B por I, y ahora tengo que el Q es igual a B por I por el seno del ángulo phi. Y el P, la potencia activa, va a ser igual a el mismo B por I, porque se repite el S acá, por el coseno del ángulo phi. Y por acá tengo que el Q es igual a, bueno, esa fórmula en realidad no la voy a usar todavía, ¿ya? Pero les voy a sacar otro conejo de un sombrero. En realidad les voy a recordar algo que ustedes ya habían visto, que es que el factor de potencia era igual al coseno de phi. ¿Ya? Esa fórmula también se la había dado en su momento, ustedes la comprobaron en el Excel que usaron. ¿Ya? Y el coseno de phi, en realidad ahora vamos a hablar un poquito sobre el phi, el ángulo phi. Si yo quisiera calcular el ángulo phi, ¿ya? Existe una función inversa, ¿ya? Existe una función inversa que se llama arco coseno. Se llama arco coseno. Arco coseno. Y también tiene argumento. Se lo voy a mostrar, está aquí en la calculadora. Enciendo esto y lo veo aquí. De hecho aparece acá arriba. Acos. Esa es la función arco coseno. ¿Y qué es lo que hace la función arco coseno? Bueno, yo antes de aplicarla les voy a mostrar el contexto donde se aplica. Si a mí me dan el factor de potencia y yo en determinado caso quiero calcular el ángulo phi, entonces yo tengo aquí el coseno del ángulo phi y lo que hago es aplicar la función arco coseno. Se aplica sobre los dos lados de la ecuación, los dos lados de la igualdad. Entonces tengo que, por un lado, el arco coseno del factor de potencia, y así queda aplicado a este lado, es igual al arco coseno
del coseno de phi. ¿Ok? Esta cuestión que está acá, todo esto se cancela, ¿ya? Esto es una función, contraria aplicada sobre una función, y eso equivale a que se cancele y finalmente queda solamente lo que está acá adentro. ¿Ya? Es como esta función contraria, es como pensar en aplicar la raíz de un número elevado al cuadrado, por ejemplo, raíz de 2 elevado al cuadrado. Yo lo que hago es cancelar la raíz, cancelo el numerito 2 del cuadrado, y eso finalmente queda en 2. Ustedes lo pueden corroborar esto, ya lo pueden hacer, háganlo de hecho. Eh, pero esa es la lógica, es como una función inversa aplicada sobre una función normal. ¿Ya? Entonces esto finalmente se podría sobreescribir como el arco coseno del factor de potencia es igual a el ángulo phi. ¿Ya? Eso va a venir bastante útil ahora porque voy a hacer un reemplazo y no quería que saliera como por arte de magia. Hay un respaldo matemático de eso y lo voy a aplicar ahora, ¿ya? Para esta fórmula en particular. Entonces, por aquí tengo que el Q no era el color. Era precisamente el rojo, creo que este. El Q va a ser igual al valor de P, ¿ok? Por la tangente de, y aquí este ángulo phi lo voy a reemplazar por esta cuestión que está acá abajo, por esta cuestión extraña, ¿ya? Por el arco coseno del ángulo phi. Y esa fórmula se van a dar cuenta en un rato más que es muy, pero muy, pero muy útil, ¿ya? En un rato más cuando vayan a resolver el ejercicio que les di. Voy a hacer un despeje también conveniente aquí para que ustedes puedan luego hacer los cálculos. Tiene que ver con la corriente. Generalmente la corriente es un parámetro sumamente codiciado. Me sirve para calcular el conductor, por ejemplo, las protecciones que voy a usar, varias cosas. Y es algo que yo puedo calcular desde un comienzo del ejercicio, ¿ya? Y este coseno phi, recuerden lo que era, el factor de potencia. Entonces voy a hacer aquí un orden conveniente de esto y voy a decir que la corriente, que va a quedar despejada, va a quedar este lado, y todo lo que está acompañando la corriente va a bajar dividiendo la potencia, ¿vale? Entonces, la corriente va a ser igual a la potencia que quedó a este lado, dividido en, entonces esto que estaba multiplicando va a bajar dividiendo los lados, voltaje por el coseno phi, bueno, en realidad el coseno phi es factor de potencia, así que le voy a poner al tiro directamente factor de potencia. Así, así de simple. Potencia partida en voltaje por factor de potencia. Parecía que era la fórmula más larga, pero en realidad es solamente eso. Y esta es una fórmula que también van a usar ustedes. También van a usar. Y claramente también lo podrían sacar de acá, pero yo les sugiero que se vayan por este lado. ¿Ya? Les sugiero que se vayan por este lado. Ahora, me está faltando. Me parece que eso es. Eso es. Me parece que eso es. Ok, aquí hay otra fórmula que se despeja desde. Pero antes que eso les voy a hablar sobre esta cuestión más o menos aplicada. ¿Ya? Resulta que yo tengo un circuito armado, tengo una carga que está funcionando. ¿Ya? Tengo una carga que está funcionando y esa carga me demanda cierta potencia activa y cierto factor de potencia. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es demostrarle en un AutoCAD, en un archivo AutoCAD, cómo estas cosas que yo les mostraba en fórmulas se justifican, ¿ya? O se comprueban. O sea, hay más de una manera de hacerlo. Lo podrían hacer en AutoCAD, lo podrían hacer con la calculadora, de hecho.
mejor hacerlo con la calculadora, es más rápido que hacerlo en AutoCAD, pero de todas maneras se lo voy a hacer. Pero eso en el siguiente video, ¿vale?